Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, estamos transmitiendo las 24 horas del día de manera continua. El despunte está en Spotify, YouTube, Facebook y TikTok. En estas redes sociales que les acabo de mencionar pueden ver el despunte a cualquier hora del día. Tanto los de hoy, los comentarios de hoy como los anteriores. Miren, es una tragedia lo que está pasando en Los Ángeles. Se está quemando prácticamente todo el estado. No hay capacidad, a pesar de ser Estados Unidos una gran potencia, de mitigar el fuego. No hay recursos, dicen, pero hay recursos para darle a Zelensky. Son más de 200 mil millones de dólares los que le han dado en esta guerra con Rusia. ¿Cuántas cosas se hubieran hecho en el mundo? Por ejemplo, con esto de la migración a los Estados Unidos, que ahora están sacando a la gente y Trump dice que los va a sacar a todos, aún los que llegaron con el parol, que es legal. Se habrían hecho en estos países, particularmente en Centroamérica, de inversiones que hubieran dado oportunidad y motivado a los inmigrantes para quedarse en la región trabajando. Por eso el calificativo de Trump, que el gobierno más desastroso, y esto lo dice la gran prensa de los Estados Unidos, que en su historia ha tenido Estados Unidos, ha sido el gobierno de Biden. Por eso decía yo en uno de estos comentarios que hay ansiedad porque se vaya ese hombre. Ha hecho demasiado daño, ha abierto guerras por todos lados y es corresponsable, él y su administración, de los muertos de todos los días en la faja de Gaza y en el Líbano por esos bombardeos. Esto lo destaca también la prensa de los Estados Unidos. Y Trump ha sido crítico en ese sentido con Biden. Incluso ya hay voces en los Estados Unidos que se alzan en contra de todo esto, pero hay una expresión, hay un evento artístico en Los Ángeles en que hacen una encuesta. Está hablando una mujer y dice que Los Ángeles no necesitan de Dios. Ahí está la respuesta. Y siempre me acuerdo de un dicho que hay en Nicaragua: Dios castiga sin coyunda. Sí necesitamos todos de Dios. Y la respuesta, digamos, está ahí en esa quema. Es terrible lo que ahí está pasando. Hay 2 artistas ya que se han muerto. Y además de eso, hay miles y miles de casas que se han quemado. Y el fuego es incontenible. Pero no hay suficiente presupuesto para combatirlo, ¿verdad? De la administración de este Biden. Y la plata que se va para Ucrania, que esa plata sale de los bolsillos de los estadounidenses y de los europeos también, que son un rebaño servil, lo que es la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Es la realidad del mundo hoy en día, ¿verdad? Lo que ahí está pasando. Y la verdad es que la vida nos está dando muchas sorpresas. El Vaticano dice que permite a los homosexuales convertirse en sacerdotes. Esta es una disposición del Papa y su círculo, que son los que mandan en la Iglesia Católica. Hay una lucha en el mundo contra los pederastas, porque altos jerarcas de la Iglesia Católica, así como también de estos sacerdotes que han sido acusados y han tenido que pagar indemnización, incluso el Vaticano o la diócesis, particularmente en los Estados Unidos, a los afectados por los pederastas. Y sin embargo, el Vaticano sale con eso.
¿En qué se basa, por ejemplo, la fe y la religión? En la Biblia, ¿verdad? Los que son cristianos y los judíos. Y los islámicos también, que tienen un concepto muy parecido, el islamismo, al Antiguo Testamento. Se basa en la fe y en lo que dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, maldito el hombre que se acueste con otro hombre. Y ahora el Vaticano sale con esto. Realmente me he quedado estupefacto. Dice la información que tengo a mano, el Vaticano ha aprobado nuevas directrices que permiten a los hombres homosexuales ingresar a los seminarios siempre y cuando se abstengan de tener relaciones sexuales, por favor. Por favor, si son homosexuales tienen esa tendencia. Ahora, que todos somos hijos de Dios, sí, todos somos hijos de Dios. Pero no hay derecho que un religioso, en lugar de predicar la palabra, predique la corrupción. Y están en contra de las mismas escrituras bíblicas. Y como digo, a mí me gusta basarme en hechos, en realidades, lo que dice la Biblia. Entonces el Vaticano viene a contradecir con esta disposición a la misma Biblia. Son cosas que no le miro ningún sentido, ¿verdad? La Fuerza Nacional Bolivariana, o sea, el ejército, rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, además de Inglaterra, contra funcionarios estatales venezolanos, incluyendo al titular de Defensa, general Padrino López. Expresa su más enérgica y categórico rechazo a las sanciones impuestas por la infausta Cofradía Imperial, dice el comunicado del Ejército de Venezuela. O sea, quieren imponer a este Lelo de González, que es instrumento de la Corina Machado, aliada del Tren de Aragua, y eso, que es aliada del Tren de Aragua, son los mismos del Tren de Aragua. En una publicación que hicieron en internet, donde salen vestidos de militares, estos son narcotraficantes, que dicen que apoyan la posición de María Corina Machado. Y ese apoyo no es regalado. Ahí hay dinero de por medio y hay armas también. Y esta es la que quiere mandar en Venezuela, porque pagarían al señor con la presidencia y al rato tiene que renunciar para que ella sea la presidenta. Para que haga un gobierno como el de Argentina, que ha sumido de pobreza y hambre a Argentina, como es este sujeto Milei, que es como retardado mental. Esa es la impresión que da, ¿verdad? Y sin embargo, pues, baila el son que le tocan, y eso lo hace, digamos, que a comentaristas internacionales de la prensa occidental digan que es un buen presidente. Otra persona que hay ansiedad porque se vaya del poder por la pobreza que ha llevado a la Argentina. En Venezuela se destacó la presencia del presidente Daniel Ortega en la toma de posesión del presidente Maduro. Lo que viene a evidenciar Daniel es la lealtad y la amistad. Y en eso, digamos, siempre se pone de manifiesto con sus amigos. Daniel y Díaz-Canel fueron los presidentes ahí presentes, Díaz-Canel de Cuba, pero también estuvo el presidente del Congreso de Rusia, altos personeros del gobierno chino. O sea, y una representación en la toma de posesión de Maduro de 200 delegados de los distintos países del mundo. Pero es forzado que tienen que aceptar al señor Lelo de Inmundo González como presidente, si no ganó las elecciones. Además, si había inconformidad con la decisión del Consejo Electoral venezolano de reconocer que el ganador era Maduro, a donde tenían que hacer reclamos era el Consejo Electoral de Venezuela. No, el reclamo lo hacen a Argentina y a Estados Unidos. O sea,
se ponen en evidencia, así como también se puso en evidencia a esta María Corina Machado, que es una mentirosa. En ningún momento estuvo secuestrada. Pararon, como les dije el otro día, como hace la policía que para los motorizados, ahí iba ella. Cuando la descubre el policía, llama a sus superiores y entonces le piden que diga que no le ha pasado nada porque no es perseguida por la justicia en Venezuela. El que sí es perseguido es González. Y entonces ella dice pues que no le ha pasado nada y que está muy bien. Eso sí, le pidieron que se quitara el casco porque iba como pasajero de una moto y sale dando declaraciones diciendo que está muy bien y que no le ha pasado nada. Mientras una serie de corifeos del continente, incluyendo este Duque, que fue presidente de Colombia, salen diciendo que había sido secuestrada por la policía de Venezuela, lo cual es otra mentirota también. Por otro lado, el general Avilés Castillo, jefe del ejército de Nicaragua, anunció la entrega de fuerzas y medios a las diferentes unidades militares con el objetivo de estar en mejores condiciones para cumplir con las misiones y tareas tal como está planteado en la Constitución de Nicaragua. El general fue ratificado recientemente por el presidente Ortega, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, en su cargo. Lo mismo el comisionado Francisco Díaz, que han hecho buena labor y sencillamente les han pedido que se mantengan en el cargo para que continúe esa labor. El ejército en Nicaragua ha destacado mucho, y si es la policía también. Ahora, todos cometemos fallas, pues, pero en términos generales han sido muy buenas sus administraciones. Esta es época de producción del tomate, ¿verdad? Que es la época seca. El tomate baja. Usted se va, por ejemplo, a los mercados, un balde de tomate es mucho más barato que como estaba hace unos días. Pero se está exportando 1.6 toneladas a El Salvador. Yo les he venido diciendo a ustedes de que Nicaragua se convirtió en el granero de Centroamérica. Se les está dando de comer a todos. Que pagan, sí pagan, ¿verdad? Pero se les está dando de comer. Centroamérica está improductiva, especialmente Costa Rica, y en Costa Rica más que nada por el índice de delitos que hay, crímenes, dice el Departamento de Estado, y le ha pedido a sus ciudadanas que no salgan emprendadas en San José y otras ciudades de Costa Rica, porque son candidatas a que las asesinen para robarles o que las asalten. Ahora se está vendiendo tomate. El Salvador se ha surtido siempre de lo que produce Nicaragua, ¿verdad? Y aquí se exportan frijoles que los devuelven ellos embolsados y molidos. Se les exporta también lácteos, el queso que ellos exportan a los Estados Unidos y nicaragüenses y dicen hecho en El Salvador. ¿Verdad? En ese sentido, digamos, ellos han avanzado en el producto terminado, que es lo que más nos hace falta en Nicaragua, el producto terminado. Pero somos productores de materia prima, pero necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos eso. Y que verdaderamente se exporte el café, el queso y los lácteos de Nicaragua a quien los compre. En Costa Rica se están quejando de la falta de mano de obra de Nicaragua en el campo. Esto lo dio a conocer el mismo gobierno. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay menos nicaragüenses que se están yendo a Costa Rica a levantarle la producción, porque ellos, en ese sentido, pues no les gusta trabajar en el campo. El cacao de Nicaragua se va a Costa Rica también. ¿Y por qué se va a Costa Rica? Sencillamente porque lo pagan mejor y está más cerca de la frontera en los puntos de producción, que son particularmente Río San Juan. Entonces de ahí lo exportan a Suiza y dicen que es cacao de Costa Rica, lo cual no es cierto. Pero volviendo a los incendios en Los Ángeles, son inmensos, ¿verdad? Y no solamente, digamos, se enfocan en un solo punto, sino hay 5 o 6 puntos de donde las llamas, digamos, avanzan.
y podrían, digamos, llegar hasta las grandes ciudades como son San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Por la inmensidad de los mismos. Estaba viendo también una serie de reportajes de las grandes cadenas de televisión y las redes sociales del costo de la vida en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York, dice, una persona necesita ganar $10,000 al mes para vivir completo. Pagar el apartamento, pagar la luz, pagar el combustible del carro. Prefieren, dice, andar en autobuses porque es muy caro mantener el carro. Para que ustedes se den una idea, aquí se pagan $55 anuales por el seguro obligatorio. Allá se pagan y en cualquier parte de los Estados Unidos, entre $280 y $300 al mes el que quiere tener carro. Sumémosle a esto el combustible, sumémosle el abono del carro, porque ahí todo es financiado, ya sea que compraron carro de segunda o carro de primera. En Nueva York, un apartamento, el más barato, el alquiler, y son apartamentos pequeños, son muy compactos, pues, $3,000. Solo el alquiler. Ahí estaba viendo una familia argentina que parece que eran gente con posibilidades y querían vivir en Miami, por ejemplo, que es otra ciudad cara, ¿verdad? Y ahora están contando los centavos de lo que van a gastar. A eso hay que sumarle una cosa. Se van a las lavanderías públicas, hay lavadoras. Antes se pagaban $10 por una lavada, ahora se pagan $30. La luz eléctrica, el costo con todo y las economías que hacen, tanto en Argentina como en Miami, seguramente en el resto del país así es, anda entre $200 y $500. Energía domiciliar. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad. Yo estaba viendo y el otro día les conté de una señora que la entrevistadora le dice cómo están los Estados Unidos, dice, pero quiero comprobarlo personalmente. Pero esa señora vendió su casa y todos sus enseres para hacer el viaje y pagar, entre otros, a los mexicanos narcotraficantes y secuestradores en su paso por México, porque se han especializado en atacar a los que van en esa gira buscando el sueño americano y se estrellan porque lo que se convierte en pesadilla americana. Ahora, si en lugar, y lo dije hace un momento, de hacer semejante inversión para que se estén robando la plata Zelensky y el grupo de delincuentes que está en Kiev, hicieran inversiones en Centroamérica. Aquí a la Kamala Harris le habían dicho que invirtiera o manejara una inversión de $3,000 millones entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Nunca lo hizo. Para que la gente, el que va inmigrando, se quede trabajando en estos países. En México, por ejemplo, más inversiones, a pesar que México ha desarrollado mucho, pero especialmente en cuanto a la industria automovilística y los carros eléctricos que están produciendo. Los chinos han invertido ahí en fábricas, ¿verdad? Cuántas cosas se habían logrado en el mundo en lugar de esa guerra innecesaria en donde hay complicidad de el Parlamento Europeo, del mismo Biden, que ya se va, gracias a Dios, ya llega Trump, ¿verdad? De tantos muertos de todos los días en esos bombardeos en Gaza y esa guerra de Ucrania donde se ha acabado la juventud. O sea, estas informaciones que yo manejo, mucho tienen que ver con la prensa de los Estados Unidos. O sea, y la prensa filtra algunas cosas, a pesar de que los grandes medios de comunicación están al servicio, digamos, de los intereses de las grandes corporaciones en el mundo, ¿no? Me refiero más que nada a los de Occidente. Esa es la realidad de todo esto, ¿verdad? Nicaragua, como les dije, el granero de Centroamérica, y esa guerra innecesaria que se han abierto en el mundo entero. Miren, dice el New York Times, bombardeo en el Yemen, bombardeo en Siria, bombardeo en Gaza, bombardeo en el Líbano. O sea, eso solamente en el Oriente Medio.
¿Cuántas muertes hay ahí? Más los gastos de la movilización militar. 2 portaaviones le han bombardeado los de Yemen que andan ahí en el Mar Rojo a los Estados Unidos. Han tenido que irse a reparar nuevamente a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, realmente toda esta crisis que nosotros estamos viendo es producto de estas guerras. Y el costo, digamos, que pagan los Estados Unidos, porque ahí les han ido a los ciudadanos aumentando los impuestos para mantener las guerras de Biden. Por eso no ganó Kamala Harris, porque tenía un buen proyecto de gobierno, bastante social, pero nunca prometió acabar con la guerra, sino darle más plata al ladronazo este de Zelensky. Y a los que se benefician de esas guerras, como es esta arpía de Ursula von der Leyen, que incluso ha sido destacada por el Financial Times de los Estados Unidos, de que está metida en la industria armamentista y le vende armas también a Ucrania. Porque el negocio aquí ha sido el armamentismo y las grandes productoras de armamento en los Estados Unidos, en Alemania, Francia e Inglaterra. Esas realidades que yo les platico es el mundo como está ahorita, pero donde yo sí me he sorprendido es esa disposición del Vaticano. Están en contra ya de la Biblia también, porque la Biblia dice una cosa y ellos están haciendo otra, ¿verdad? En ese sentido, pues yo comprendo que cada quien toma sus propias decisiones en la vida y su vida privada, pero no tienen por qué estar fomentando corrupción, especialmente en los menores. En Boston, por ejemplo, se tuvo que pagar una gran cantidad de dinero porque el arzobispo de Boston y una serie de sacerdotes estaban metidos en eso de la pederastía. En Chile hay sacerdotes presos. Eso no se destaca, ¿eh? Eso no se destaca. Y entonces entre líneas leo muchas veces las publicaciones de la gran prensa internacional, particularmente de los Estados Unidos y Europa, varios sacerdotes presos en Chile, en Argentina, por pederastas. Pero con esa disposición va a ir en aumento esto, pero de aceptar a los homosexuales que sean sacerdotes. Ya esto es una decisión del Vaticano. Y me pongo a pensar en qué queda la Biblia entonces, si la fe se basa casualmente en las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, llama a confusión todo esto, y me sorprende de Francisco, que en términos generales ha sido un buen papa que venga a adoptar esa posición realmente. Pero como decía, más allá de lo religioso, yo respeto a cada quien que tome decisión de su propia vida, y que responda ante la justicia. Hay países donde es prohibido el aborto, por ejemplo, en otros no. Son decisiones de los países y de sus leyes. Particularmente yo no estoy de acuerdo con el aborto. Porque mi mamá, cuando me tuvo a mí, estaba jovencita. Me pudo haber abortado y aquí estoy conversando con ustedes. Porque no soy hijo de matrimonio y lo reconozco. En otros tiempos era vergonzoso decir eso, ahora no. A fin de cuentas todos somos hijos de Dios, y cuando bajamos a la tierra nos pasa lo mismo a todos los seres humanos, que somos iguales ante los ojos de Dios. Aquí en Managua sigue haciéndose sentir el solsticio de invierno. Ya está saliendo tarde el sol, se oculta temprano. Como he dicho otras veces, noches frías, después en la madrugada, noches calientes, en la madrugada se enfría, ¿verdad? Y hay bastante resfriado en estos momentos, como lo hay también en los Estados Unidos. Quiero saludar a mi hija Graciela por el nacimiento de Nati.
una nieta más para mí, ¿verdad? Ella está en Colorado, en los Estados Unidos, y muy linda la niña, ¿verdad? Me ha gustado mucho. O sea, se suma más a mis numerosos nietos. Con Stephanie son 3, con David son 2, son 5, más la Nati 6, más la hija de Jacobo, mi hijo que está en Miami, pues Alison Teffel, 7 nietos. Dios ha bendecido, digamos, mi descendencia y le doy gracias a Dios todos los días, así como me encomiendo a Dios. Los precios en Managua han bajado un poco en la comida, pero sigue cara la pasta de dientes, sigue caro el desodorante y realmente no le alcanza a uno, ¿verdad? No le alcanza a uno. De repente uno recibe bendiciones como la de mi amigo que me distinguió recientemente, ¿verdad? Y yo se lo agradezco de mucho corazón. Bueno, es todo por hoy. Hoy tuve que hablar de cosas personales, ¿verdad? Como el saludo a Graciela y mi agradecimiento a mi amigo que siempre me ha tendido la mano. Los invito para mañana a esta misma hora. Más noticias y comentarios en breves momentos.